Ahí están, me han encontrado otra vez. Sé lo que quieren de mí. Me guían. Yo soy el elegido. Voy a salvar este mundo. Se lo está creyendo todo. Misterios al anochecer, de lunes a domingo en Radio Arequipa Internacional. Los domingos a las 9 de la noche en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur. Durante la semana en edenex.es, la radio del misterio es de España, y en Misterio Infinito Perú en YouTube, para la gente que no se lo cree todo. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa 100% confiable de enigmas, entrevistas, cultura y muchos otros temas que van surgiendo en el camino. A través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 desde Lima Sur, en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos los invito cordialmente a que formen parte de la familia. Y también algunos programas pues se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, sin olvidarnos de Misterio Infinito Perú en Instagram. Muy bien, ese tal Fernando. Soy yo, Fernando Chapi Martínez, les envío un fuerte abrazo y los saludo esperando que estén todos muy bien. Este es un programa muy especial porque va a ser probablemente el último de 2025 en Radio Arequipa y el primero de 2026 o uno de los primeros en Radio Los Andes. Así que pues es un programa bisagra, es un programa como de cierre de etapa e inicio de otra, pero por supuesto Dios mediante en 2026 en ambas emisoras pues vamos a seguir en antena. Si nos lo permiten, por supuesto que sí. En Radio Arequipa, ustedes saben, de lunes a domingo por las noches, en Radio Los Andes los domingos por la noche. Y ustedes recordarán, sobre todo los que ya son como yo millennials, los que tienen algunos años, pues estas cuestiones que se estilaban, ¿no? Que las radios, hasta ahora algunas lo hacen, no es tan común como antes, incluso los canales de televisión de corte musical y también no tan musical, incluso de corte de otros tipos, ¿no? Hacían sus rankings, ya sea de las canciones más escuchadas del año o de los eventos políticos que marcaron el año que ya se va. Entonces hay una sensación general de que es un corte entre dos etapas, este paso del 31 de diciembre de un año al 1 de enero del año que sigue. Pero si vamos a ser estrictos, vamos a ser fríos, vamos a ser centrados en las cosas pues tangibles, no hay ningún cambio como tal. La naturaleza sigue su curso. Si pues hay una tormenta entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, no es que vaya a acabar cuando cambia la hora de 11:59 a 00 horas. En sí no hay grandes cambios más que en la psique humana y en nuestra forma de comprender los ciclos sociales y los ciclos personales también, y ni siquiera para toda la humanidad, porque hay distintos calendarios alrededor del mundo. Nos estamos basando en este caso en el calendario gregoriano, que tampoco es que se haya masificado hace tanto, ¿no? O sea, en realidad, pues es un calendario de origen occidental que buscó ser más preciso que el anterior calendario juliano, pero su adopción fue progresiva en distintos países del mundo, no fue uniforme. Es así como, por ejemplo, hasta ahora, al menos para fines religiosos, hay países donde prima el calendario juliano, ¿no? Sobre todo varios, no todos, pero varios países que tienen a la Iglesia Ortodoxa como religión principal, como rama principal del cristianismo. Es por eso que vemos asuntos como que mientras la mayor parte del mundo celebra la Navidad del 25 de diciembre, en países como Rusia o Serbia se celebra el 7 de enero. No porque haya un cambio tal como fecha, sino porque en el calendario juliano, lo que para nosotros es el 7 de enero, para ellos sería recién el 25 de diciembre. En otro país también históricamente cristiano como Etiopía, están un poquito atrasados. Para ellos es
no el 2025, sino unos añitos antes. Y ni qué decir de los países de la esfera musulmana, donde pues ellos están, digamos, en siglos antes que nosotros, porque cuentan desde el episodio de la Égira, ¿no? De este paso de Mahoma y sus primeros seguidores desde Medina hacia la Meca. Entonces, también, por supuesto, los calendarios milenarios de la cultura china, también del judaísmo, pero hay que convenir en que por la globalización, por la uniformidad, la estandarización que se requiere en un mundo interconectado, pues se ha tomado como regla general, al menos para usos civiles, el calendario gregoriano. Es así como este 1 de enero de 2026 pues no pasa desapercibido ni siquiera en países que no son propiamente de la esfera occidental, aunque para usos religiosos por supuesto predominen, por ejemplo en la mayor parte del mundo islámico el calendario que les es propio. Lo mismo en Israel, pues el calendario propio de los judíos, o en China el que ellos tienen por tradición, y así en otras partes. Pero algo que también es interesante es, bueno, primero vamos a empezar con el tema de los rankings, ¿no? No voy a hacer un ranking de asuntos del misterio en este año, pero sí ha habido, por ejemplo, un hecho que ha marcado el 2025 y que sobre todo ha captado la atención tanto de personas del ámbito de la ciencia como de personas que están desde el ámbito de las cuestiones ufológicas, del mundo del misterio, e incluso de otros que no les interesa tanto ni lo uno ni lo otro, pero que hasta ellos ha llegado porque ha sido un asunto que ha causado sensación en el mundo entero. Y es esto del acercamiento del 3i Atlas, este objeto interestelar que nos ha visitado, que en diciembre ha tenido su máximo acercamiento a la Tierra y del que incluso científicos como Abraham Loeb, A.B. Loeb, especulaban que podía no solamente tener un origen extraterrestre, como también en su momento dijeron de otro objeto interestelar como fue el Oumuamua, sino incluso que podía tener intenciones hostiles, que podía ser un peligro para nuestro mundo, que quién sabe si marcaría un antes y un después el día en el que tuviera su máximo acercamiento a la Tierra, porque podría venir hacia nosotros y pasar cosas que no iban a ser precisamente buenas. Había gente que ya lo veía desde un punto de vista apocalíptico. Pero obviamente, pues este objeto, sea de origen natural o sea de origen artificial, hizo su recorrido esperado, se acercó y ahora está ya en vías de alejarse, quién sabe si para volver en miles de años por nuestro vecindario cósmico. Nos dejó más dudas que certezas, tenía muchas rarezas. La anticola, que quizá fue la que más llamó la atención, es decir, que aunque estuviera cerca del Sol, tenía una tenue cola como la de los cometas, que eso es lo que se le estima oficialmente, un cometa, pero también una especie como de cola que le salía por delante, si se quiere, hacia el Sol, lo cual no tenía ningún sentido. Otra serie de asuntos, brillos, luminosidades, colores, formas, bueno, en fin, muchos asuntos, unas como pulsaciones, en fin. La cuestión es que nos abre las puertas a que puede tratarse, sí, de un cometa, pero que los cometas en otros sistemas estelares sean muy distintos a los que conocemos aquí, o que efectivamente se trate de una tecnología ya sea antigua, que ha quedado a la deriva, así como nuestra chatarra espacial alrededor del planeta, y haya llegado hasta aquí, o un objeto tripulado, pero que pues haya sido simplemente de observación, que los seres que ahí estaban pues se han dedicado a observar nuestro sistema solar, de lejos ver nuestro mundo, y no hayan tenido ninguna intención de acercarse. Tantas cosas, ya quizá nunca lo sabremos. El 3i Atlas vuelve hacia las profundidades de las cuales vino, pero sí pasaron algunas cosas raras a nivel humano, como este asunto del apagón de la NASA, ¿no? Porque justo en el momento que era más interesante por la posición que tenía respecto del Sol la observación del 3i Atlas, justamente y convenientemente, pues se apagó el sitio web de la NASA, supuestamente por una falta de financiamiento. Qué extraño, qué conveniente, yo no me la creo, la mayoría tampoco creo, en fin, ya nunca se sabrá quizá.
Ese fue uno de los asuntos que marcó, como digo, tanto para científicos como para especuladores, para gente del misterio y en general este 2025 en los cielos. Bueno, hay otros temas, quizá más coloridos, más curiosos. A inicio de año todo este asunto de la esfera de Buga. A nivel propiamente de Misterio Infinito Perú, por cierto, también está como @Misterio Infinito Perú en TikTok, con temas más personales y todo, pero pasó algo muy interesante. Subí un video, bueno, es que también pues hubo una interesante, bueno, más de una, pero una en particular muy interesante conferencia ufológica con variadas ponencias de personas de distintos países en la sede de Alfa y Omega en la segunda mitad de este 2025. Y bueno, un investigador chileno, señor Schaffer, pues justamente muestra algo que él estima que es un implante puesto por seres de otros mundos en la parte posterior del globo ocular de una persona justamente del norte de Chile, que después esto fue expulsado por la boca de la persona y lo mostró. Bueno, es como una especie de bolita aparentemente metálica con características bastante curiosas. Entonces, pues lo presentó ahí, justamente en esta conferencia. Yo lo grabé, fueron solo unos breves momentos porque la gente pugnaba por acercarse, verla, algunos gritaban, para algunos decían que la veían cambiar de forma, de color, bastante sugestión, evidentemente. Pero bueno, el objeto estaba ahí, lo grabé y lo subí a TikTok. Y lo cierto es que en cuestión de días tuvo más de 200.000 visitas, lo cual para un canal humilde como el mío es muchísimo, ¿no? Entonces esto demuestra cómo la gente realmente tiene interés por estos asuntos. Entonces ha sido un año 2025 lleno de muchos asuntos. Si nos vamos a temas más que van por las cuestiones religiosas o espirituales, como ustedes quieran verlo, se produjo pues tanto el fallecimiento del Papa Francisco, un papa bastante singular dentro de la Iglesia Católica. Algunos lo tildan de progre, otros dicen que quizá no sabía muy bien cómo conciliar antagonismos dentro de la Iglesia Católica, un bando más conservador y un bando más progresista, y que él estuvo como entre dos fuegos y a veces era como que iba por un lado para otro y que tuvo algunas iniciativas poco felices, pero lo cierto es que él fallece, causa tristeza, conmoción por parte de algunos, alivio insospechado por parte de otro sector de la iglesia que se le oponía, y había puesto este asunto de quién será el próximo papa. ¿Será conservador? ¿Será progre? ¿Será un término medio? Porque si bien desde el punto de vista del catolicismo quien elige o quien inspira es el Espíritu Santo, no hay que ser cándidos, no hay que ser en exceso inocentes. Y tenemos que darnos cuenta que el Estado Vaticano es eso, la Santa Sede es un país, será chiquitito, no tendrá ni 1 kilómetro cuadrado, pero tiene mucho poder por la influencia sobre las almas y porque pues tienen delegaciones, nuncios en todo el mundo y son un actor nada despreciable, un actor diría yo capital en mucho de lo que ocurre a nivel mundial, de manera expresa o de manera indirecta, un poquito más oculta, perfil bajo. Y justamente pues había todo este tema, o sea, al final son elecciones que más allá de que Dios pues tiene muchos caminos para obrar, utiliza muchas veces a las personas y a sus conciencias para hacer primar su divina voluntad, pero también hay pues el libre albedrío y son muchas veces estas decisiones de elegir papas y en general cuestiones mucho más ideológicas y políticas, pugnas entre bandos. Así que sorprendió, muchos pensaban que podía ganar el cardenal Pizzaballa o en general, que sale pues Robert Prevost, que fue pues no solo y es no solamente el primer papa de origen estadounidense, sino también con nacionalidad peruana. Y él mismo dio un gran saludo en su asunción de pontificado, en su elección, para la ciudad de Chiclayo, donde él ha vivido muchos años, a la cual quiere mucho, donde también es muy querido y pues la lleva en su corazón. Así que tiene también al Perú
en sus pensamientos. Así que ha sido un año que ha sido inesperado en muchas cosas y entre ellas también, por ejemplo, en el nuevo pontificado, que quizá muchos no lo saben, pero está asumiendo algunas cuestiones tradicionales que fueron pues dejadas de lado, ya sea principalmente por el pontificado de Francisco o pontificados anteriores, y las está reasumiendo, con lo cual se puede contentar a la fuerte postura tradicionalista que hay dentro de la iglesia, no solo en el clero, sino también entre una considerable sección de, eh, de fieles, ¿no? Y también algunas concesiones para que estén tranquilos, pues, los de la facción más progresista. Entonces, es un hombre muy diplomático, muy inteligente, y realmente agrada mucho que sea el Papa actual de la Iglesia Católica. Pero bueno, en este programa de cierre vamos a hablar un poco también 2025. Yo les pregunto a ustedes, amigos, hace solo un año atrás, cuando pasábamos del 2024 al 2025, ¿cómo se imaginaban ustedes que iba a ser este año? ¿Qué expectativas tenían? ¿Qué temores? ¿Qué esperanzas? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Cómo la estaban pasando? Y si yo fuera más atrás y les preguntara a ustedes, hace un cuarto de siglo atrás, miren cuánto, era el año 2000. Todo se hacía en función de hablar del nuevo milenio, no solo del nuevo siglo. Había personas que se imaginaban cuestiones apocalípticas, que si no era el 2000, era el 2001, pero iba a caer un asteroide o iba a pasar un hecho que pues incluso iba a ser lo previo a la parucía, a la segunda venida de Cristo. Se hablaba de tal o cual profecía, por ejemplo, para hasta el 2012 inclusive hablaban de las supuestas profecías del calendario maya. Se han dicho muchísimas cosas. Nostradamus, que siempre aparece y lo manipulan a cada fin de año. Entonces eran momentos tensos, incluso se hablaba ya por el 2000 de este asunto de un apocalipsis cibernético, porque habría no sé qué temas con los calendarios de las computadoras y que podría lanzarnos a graves problemas, incluso en nuestras cuentas bancarias y nuestros registros en internet, en fin, cosas que no pasaron, pero hubo personas, hubo encuestadoras que dejaron por escrito, en archivo, los puntos de vista que a finales del siglo XX o inicios del XXI, las expectativas que se tenían, curiosamente, para un cuarto de siglo después, para 2025. Pero antes de ir a eso, es interesante mencionar que esto no es algo nuevo. Hay, por ejemplo, si ustedes la buscan en internet, unas figuras, unos dibujos muy interesantes, en este caso hechas en Francia, a inicios del siglo XX, donde se plasmaba cómo las personas de ese entonces se imaginaban que sería el año 2000. Ya a inicios del siglo XX se estaban viendo, y nunca mejor dicho, destellos, como la luz eléctrica y otras cosas, de lo que sería posteriormente los grandes avances tecnológicos que marcaron el siglo XX y lo que va del XXI. Entonces había mucha esperanza sobre qué habría a futuro. Y se ve en esas viñetas, ¿no?, que se imaginaban, por ejemplo, algo que parecería una videollamada del día de hoy, pero con los elementos que eran lo más avanzado para ese tiempo. O sea, se veía una persona finamente vestida frente a una especie de antiguo proyector que muestra la imagen de otra persona situada en otro lugar, en la pared, en una especie como de ecran, diríamos nosotros, pero todo era así pues con poleas, palancas, ruedas, así se imaginaba la tecnología en ese momento. Deportes bajo el agua y la gente vestida de forma elegante, o sea, o para graficar naves de transporte aéreo, eran básicamente barcos en el aire, pero básicamente la idea era esa, ¿no? Se imaginaban que iba a ser común el tema del transporte aéreo, que iba a ser común el poder comunicarse a distancia. En eso, en lo general, digamos que acertaron parcialmente. Y ahora sí, yendo a lo que iba, valga la redundancia, resulta que en el año 1998, que para algunos pues les parecerá más cercano, para otros aún no habían nacido y para otros les parecerá bien lejano, pues un par de encuestadoras estadounidenses, la Gallup y la USA Today, decidieron hacer uso de algo que era mucho más común en ese entonces que ahora, que es la telefonía fija,
Casi todos aspiraban a tener un teléfono fijo en su celular, así como ahora nos parece imprescindible tener smartphones. Y la pregunta en ese 1998 era lo que en este caso los estadounidenses consideraban, esperaban que ocurriera en el para ese entonces lejanísimo año 2025. Llamaron a pocas personas en realidad, 1055 estadounidenses por teléfono y les plantearon esa pregunta. Es interesante ver cómo se imaginaba, muchas de estas personas todavía están con vida. O sea, 1998. Y entre ellos decían, ¿no? El 75% estimaba que para 2025 habría aparecido alguna nueva enfermedad mortal. Sin querer acertaron. Nos parece todavía cercano el asunto del COVID, por ejemplo. El 74% estimaba que serían comunes los matrimonios entre personas del mismo sexo para 2025, lo cual es real. No en todo el mundo, pero hay una tendencia clara a que vaya esto normalizándose en la mayor cantidad de países. Yo acá no estoy realizando juicios de valor, no estoy diciendo si me parece algo positivo, negativo, simplemente estoy hablando de esta cuestión. Según esta encuesta de 1998, el 69% estimaba que en Estados Unidos para 2025 ya habrían tenido a un presidente negro, un presidente afroamericano. Acertaron, obviamente, todos recordamos a Barack Obama. El 68% estimaba que para 2025 el suicidio asistido por médicos sería algo común. Esto es realidad a medias, aunque sabemos que, por supuesto, el tema de la eutanasia es algo que está de plena actualidad, que se debate cada cierto tiempo en distintos parlamentos del mundo, sobre todo del llamado primer mundo y concretamente de Europa Occidental y de sus satélites como Hispanoamérica, en fin. Se le trata de enfocar como un tema de derechos por parte de algunos, hay lobbies detrás de esto, hay muchas cuestiones, algunas más claras, otras más turbias, pero es un tema que está en debate y que se ha legalizado en países que no son pocos, ¿no? Entonces, parcialmente aquí acertaron en esa encuesta. El 67% estimaba que para 2025 ya habría ocurrido algún tipo de gran catástrofe ambiental. Es cierto que no ha ocurrido una megacatástrofe, gracias a Dios, pero sí también que la afectación por temas como la contaminación, el mal manejo de los residuos, de los desperdicios, asuntos como esta catástrofe de Fukushima también, el peligro de las centrales nucleares y sus desechos mal manejados y en general han marcado zonas concretas del mundo y en general también se ha desestabilizado de alguna manera los ciclos del planeta por la actividad humana desenfrenada en el tema de los combustibles fósiles, en la búsqueda de nuevos recursos y en general. No ocurrió una catástrofe ambiental como tal a nivel mundial, global, pero sí es cierto que nuestra relación con la naturaleza, nuestra preservación del medio ambiente, definitivamente está mucho peor que en los 90, ¿no? Entonces, parcialmente acertaron. El 66% estimaba que para 2025 ya Estados Unidos habría elegido a una presidenta, a una mujer presidente. Esto no ha ocurrido. Estuvo cerca de ocurrir no hace tanto, pero no. El 64% estimaba que para 2025 el consumo de drogas ilícitas como marihuana y cocaína sería algo común en Estados Unidos y el mundo. Y pues esto es parcialmente cierto. Lamentablemente, y creo que en esto no estoy diciendo nada nuevo, hay una especie como de movimiento, de campaña, hasta lobbies en distintos países del mundo para que se intente ver las drogas ilícitas y también las lícitas como cuestiones inofensivas, como parte de la libertad personal, parte de que uno pues tiene libre albedrío y puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Esto también se ve en la esfera de lo sexual, por ejemplo, donde se llama libertad a muchos asuntos que son libertinaje. Y pues entonces hay todo un movimiento que debe estar, me imagino yo, movido por intereses bastante turbios y nefastos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, y más aún en el país de Estados Unidos, con temas como el fentanilo, esto no es que sea masivo, pero es bastante común, ¿no? Entonces, bueno,
El 61% de esta encuesta estimaba que para 2025 las personas vivirían de manera habitual hasta los 100 años. Ahí es cuando nos ponemos a pensar en otro de los grandes anhelos, ¿no? La inmortalidad. Esto no es común, hasta ahora nos sorprende cuando alguien nos dice incluso que ha tenido algún pariente, amigo, conocido que ha superado los 90 años. Nos parece una maravilla y de hecho lo es. Pero hablar de gente centenaria hasta ahora sigue siendo noticia, porque no es común. Y otra cosa, por ejemplo, decían que para 2025 ya habría cura para dos grandes flagelos, el SIDA y el cáncer. Esto está todavía en desarrollo. Se ha hablado de tratamientos preventivos para el tema del SIDA. Ya no es una enfermedad que cause tantas muertes como si lo era, por ejemplo, en los 90, donde era una sentencia total. Pero todavía pues está un poco lejos el que haya una cura plena totalmente, ¿no? En el caso del cáncer pues se está avanzando en algunos tipos muy específicos, pero sigue siendo todavía la principal causa de muerte en muchas partes del mundo, ¿no? Después también el 56% estimaba que para 2025 la mayoría de tiendas serían reemplazadas por las compras por internet. Si bien esto no es mayoritario, nosotros sabemos que ahora, sobre todo a raíz de la pandemia, pues hubo todo este movimiento hacia el no contacto en las ventas, ¿no? Tanto que puedes pagar mediante billeteras electrónicas, mediante aplicativos, incluso, que es algo que me pasó hace poco, que hay tiendas, empresas que te dan un descuento si es que pagas usando métodos virtuales o compras de manera virtual antes que acudir a la tienda física o pagar en billetes o en monedas. Hay todo este asunto, ¿no? Que pues empezó a ganar fuerza, sobre todo a raíz del tema del COVID. Entonces en esto pues acertaron bastante. En 52% estimaban que la mayoría de las personas trabajaría desde casa en 2025. No son una mayoría, pero es cierto que ha cobrado gran auge y justamente también a raíz de la COVID-19, el tema del home office, todos lo sabemos. Y el 51% estimaban que Estados Unidos para este año estaría involucrado en una guerra a gran escala. Bueno, en realidad todos sabemos que en lo que va del siglo XXI, Estados Unidos ha llamado la atención por muchas cosas, pero entre ellas por sus distintas intervenciones en diferentes partes del mundo. Actualmente, a fines de 2025, se habla de que ya estaría intentando, o de que ya habría hecho incluso su primer ataque terrestre en Venezuela, y también el asunto de la intervención en Nigeria, que en realidad ha sido pues un golpe rápido, que el presidente Trump lo ha intentado justificar desde el punto de vista de decir que es para lanzar un mensaje de protección hacia los cristianos, que conforman casi la mitad de la población de ese país y que pues son constantemente atacados por los musulmanes del sector norte de Nigeria, que cometen auténticas masacres, secuestros masivos, conversiones forzadas, cosa que también hacen distintos grupos musulmanes contra cristianos, por ejemplo, en países que curiosamente son mayoritariamente cristianos, ¿no? Como Congo, Mozambique o República Centroafricana, inclusive. Son temas de los que no se habla mucho en Occidente. Acá se habla más del tema de Palestina libre y todo ello, que es un tema no menor, es un tema muy importante, pero parece que es políticamente incorrecto hablar de que los cristianos también los persiguen, y concretamente y principalmente los musulmanes en varios países, sobre todo del África subsahariana y también del Medio Oriente, ¿no? Entonces son este tipo de cosas. Pero bueno, continuando, un 38% estimaban que para 2025 los automóviles serían reemplazados en gran medida por el transporte masivo. Esto es real en parte del mundo, en otras no. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de Lima, es una de las ciudades con mayor tráfico, embotellamientos y todo este tipo de cosas a nivel mundial, no solamente por la falta de planificación, sino también porque hay un exceso desmesurado de autos. O sea, debería priorizarse el transporte público, por eso también es algo que a muchos no les gusta escuchar, porque obviamente el tener auto no es solamente para transporte, sino también es un símbolo de estatus social, y hay todo un tema ahí que requiere un cambio de mentalidad. El 37% pensaba que para 2025 la clonación de seres humanos sería algo común. Felizmente en esto se equivocaron, no es común, y por temas éticos personalmente yo desearía que nunca llegue a hacerlo.
y en sí otro tipo de cosas. Es muy interesante entonces ver cómo en esta encuesta de 1998 un grupo pequeño de estadounidenses acertaron en varias cosas sobre cómo habría sido el devenir de su país y también de la humanidad, de alguna manera, para el año que ahora estamos cerrando. Y ustedes, amigos y amigas, si hacemos un ejercicio de imaginación, ¿cómo se imaginan el mundo 25 años hacia adelante? ¿Cómo se imaginan que será el mundo en 2050? Difícil, ¿no? Vamos ahora a hablar de 2025 en relación al espacio radial, a Misterios al Anochecer. Bueno, ha sido un año de cambios que se han ido dando poco a poco. No ha habido quizá tantas entrevistas como en años anteriores. Ha predominado, sobre todo en la segunda mitad del año, los programas en los que pues me dedicaba a contarles distintas historias, reflexionaba sobre temas variados que trascendían lo habitual en el mundo del misterio y se adentraban sobre todo en la espiritualidad e incluso en la actualidad. Así que eso ha marcado el año y se han tocado algunos temas que yo considero que son interesantes y que también tienen que ver con cuestiones personales, pero que estoy seguro que a todos les han de resultar también llamativos. Temas profundos como pueden ser las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo el programa que hicimos con el doctor Miguel Ángel Pertierra, que ha escrito libros al respecto y también ha protagonizado uno de estos acontecimientos, o también, por ejemplo, un programa muy bueno con Mado Martínez en más o menos mediados de este año. Y en general hemos hablado sobre otros asuntos que tienen que ver con los intentos del ser humano por comunicarse, no ya pues con otros mundos físicos, con otros planetas, sino con lo invisible, con lo que está más allá de la muerte. Por ejemplo, la transcomunicación instrumental, entre otras cuestiones. Hemos hablado también de temas espirituales, de cómo pues los seres humanos vemos no solo el mundo que nos rodea, sino lo que nos espera cuando trascendamos de este plano material. Misterios al anochecer. Hemos estado yendo entonces por esos campos que llegan más al alma humana, pero eso sí sin perder el sentido crítico. De hecho, en este 2025 hemos estrenado un nuevo eslogan para la gente que no se lo cree todo, porque buscamos ser un espacio en el que no se caiga en el sensacionalismo fácil y barato, sino pues mantener una postura de duda ante aquello que nos cuentan, sin que eso signifique faltar el respeto a las personas que formen parte del programa como entrevistados o en general. Otra cosa que pues ha marcado el programa en este 2025 y también el canal de YouTube es el asunto de los viajes. Por esas cosas de la vida he tenido la oportunidad de estar en varios lugares que para mí son nuevos o en todo caso eran poco conocidos. Por ejemplo, he conocido Huánuco Pampa en la provincia de 2 de Mayo, en la región Huánuco, un sitio que pues se estima que pudo haber sido la capital del Tahuantinsuyo, la capital del Chinchaysuyo, una de las 4 regiones del Tahuantinsuyo. Una tarde muy interesante, hasta con granizo. También he podido conocer petroglifos en lugares que no esperaba, como la zona de la selva central, concretamente Satipo, y muchos otros lugares en los que he estado. Incluso ahora estoy grabando esto desde La Oroya, donde me encuentro por temas laborales, y es uno de esos lugares que uno jamás esperaría terminar trabajando o conociéndolos hace un año antes, cuando recién todo empezaba. El 2025 era un año de estreno, pero esto nos demuestra que el destino es impredecible, que siempre va a dar más vueltas de las que nosotros pensamos. Y pues, como digo, esto también redunda en los rumbos que va tomando el canal. Pero hay un asunto que no quiero dejar que pase y tiene que ver con mi propia vida espiritual. Yo personalmente pues he estado pasando un año bastante complejo, con giros y giros en todos los aspectos posibles de la vida.
justamente lo que les he mencionado hace un ratito, lo de estos temas en los que se ha estado incidiendo más, de tipo espiritual y también de lo trascendente, ¿no? Por ejemplo, la vida después de la muerte, tienen que ver con asuntos como el duelo que estuve pasando por el fallecimiento de mi madre. Una experiencia muy difícil y pues justamente por eso es que aumentó mi curiosidad hacia qué es lo que hay más allá de esto que nosotros vivimos. Podemos, como dicen muchos, contactar con nuestros seres queridos que ya están en ese otro plano más sutil. Bueno, hemos tenido entrevistados al respecto. Hemos contado también experiencias que tienen que ver con esos asuntos, incluso con lo que se denomina como paranormal. Pero hay un asunto que es para mí complicado contarlo, pero les voy a decir. Bueno, resulta que yo durante un buen tiempo he llevado a cabo una búsqueda espiritual, una búsqueda que va hacia el universo, no tanto de las estrellas y de lo externo, sino del interior de nuestra mente y, si quieren decirlo, de nuestro corazón. Desde que tenía 14, bueno, desde que tenía 12 años en realidad, si vamos a ser más precisos, estuve en esa búsqueda. A los 12 años tuve una experiencia que yo suelo calificar de espiritual mientras oraba en una iglesia católica. Hasta ese momento no había tenido mayor inquietud por asuntos que tuvieran que ver con lo divino, con los temas religiosos. Mi familia no era tampoco muy de hablar mucho sobre esos asuntos, pero desde ahí tenía una gran motivación, tenía mucha hambre de saber más sobre los temas espirituales. Entonces, desde esos 12 años que yo tenía, me pasé por iglesias evangélicas, vi cosas extrañas en algunas de ellas, extrañas en el sentido de que parecían hasta paranormales. Por supuesto, también integré un grupo católico durante algunos años, pero seguía investigando. Para esos momentos, estamos hablando de inicios de los 2000, pues felizmente en mi casa había internet, lo cual era un auténtico lujo, un auténtico privilegio para esos años, y me dedicaba a pasar horas de horas investigando, leyendo en esas páginas que ahora muchas ya ni existen, no solo sobre temas del misterio, no solo sobre asuntos de lo paranormal o del fenómeno ovni, sino también sobre pues estos otros temas que tienen que ver con figuras religiosas y distintas iglesias, ritos católicos, ortodoxos, incluso de otras esferas de la espiritualidad, muchas cosas. También pues estreché lazos con un tío que pues siempre lo menciono, el tío Nelson, que formó parte durante buenos años de su vida de grupos esotéricos. Entonces me la pasaba pensando en esas cosas. Era un tema que me cautivaba y me sigue cautivando. Y como tal, pues muchos saben que en los últimos años adherí, formé parte de una corriente espiritual bastante novedosa, si se quiere, que afirma ser una revelación que viene de instancias celestiales. Ya los que sean seguidores del programa saben a qué me refiero. Me sentía bastante conforme con esto, pero siempre tenía dudas, porque creo que de todo lo que viene a nosotros hay que conocer el origen. Y el origen de esta revelación para mí estaba poco claro, estaba en una nebulosa porque se afirmaba que había llegado a nuestro mundo, como digo, desde instancias, si se quiere, celestiales o espirituales, a través, en primer lugar, de una persona en la primera mitad del siglo XX en Chicago, que pues era un sujeto durmiente, pero que estando dormido hablaba, era una especie de megáfono de entidades espirituales que de alguna manera hacían un enlace con él o entraban en él, como usted prefiera, y lo utilizaban para dar una serie de mensajes, para contactar, y que después esto se tradujo en algún tipo de materialización de documentos escritos, manuscritos inclusive, y esto después se compiló como un libro que pues, como digo, los que sean seguidores del programa saben a qué me estoy refiriendo. Y siempre me quedó poco claro eso, el asunto del origen. Una amiga cercana a quien le conté todo esto, con cabeza más fría que la mía, me decía, pero ¿no te parece raro? ¿No te parece más bien que
esto se asemeja más a un tipo de posesión o algo por el estilo, o una canalización. Por supuesto, los que son adherentes de esta pretendida revelación dicen que no es así, pero blanco y en botella, en verdad, cuando describen la forma en la que estos supuestos seres celestiales se comunican con las personas que forman la comisión de contacto y todo esto, pues es calcado de lo que sería un tema mediúmnico o incluso un tema de posesión. Entonces, desde ahí ya eran cosas en las que yo prefería no pensar, porque se supone que si son entidades espirituales positivas, por decirlo de algún modo, pues no van a ir contra el libre albedrío de la persona, no lo van a utilizar como un objeto para dar sus mensajes por más buenos y bonitos que parezcan. Entonces ya ahí tenía una duda, y este año esa duda hincó mucho en mi mente y estuve reflexionando al respecto. Digamos que le pedí algunas señales a Dios de que me dijera si esto realmente venía de su parte, y vamos a ponerlo así. Digamos que esas señales se dieron e iban en sentido negativo, que eso no era algo que viniera directamente de Dios. Bueno, fueron cosas bastante fuertes en realidad. Yo no las voy a contar ahora, pero fueron cosas muy, muy, muy fuertes que hasta me causaron cierto desconcierto y temor. Y por lo cual, pues, reconozco que se trata de un libro, se trata de una pretendida revelación, que en cierto modo lo es, en el sentido de que pues contiene mensajes, contiene cuestiones que pueden ser valiosas, contiene hechos históricos que la ciencia va, conforme pasa el tiempo, comprobando mediante la arqueología y otras ramas, pero podría tratarse de un mensaje que ha venido, pues, vamos a decir, de otras esferas. Quién sabe si incluso de tipo extraterrestre o de tipo espiritual, pero más bien de confusión, más bien negativo. Estoy cuidando mucho de las palabras porque tampoco es mi intención dañar la sensibilidad de quienes aún sean adherentes a esta pretendida revelación. Pero yo lo digo abiertamente, ya no lo soy, no considero que sea algo de origen divino, y esto también me dio un baño de humildad, porque durante años consideré que sí lo era, que era algo así como el pináculo, la cumbre del desarrollo espiritual, y esto ocasiona también que muchos lectores o creyentes de esa revelación pues desarrollen un cierto ego, ¿no? Como de ser elegidos, como de tener pues acceso a algo que es prácticamente un asunto que ha venido de Dios, para ellos porque se lo merecen o son muy especiales. No lo dicen abiertamente, pero es lo que se trasluce, y entonces pues yo aplico aquello de por sus frutos lo conocerás. Esto marcó un gran vacío espiritual en mí, digamos una crisis espiritual en este año, porque me puse a pensar, caramba, tantos años he considerado que esto es la verdad. Y entonces me puse a pensar, me puse con cabeza fría a ponderar cuál sería mi siguiente paso en cuestiones espirituales. Desde luego volverme ateo no era una posibilidad, porque creo que hay bastantes indicios entre los objetivos y los subjetivos, si se quiere, de que hay alguien más allá a quien llamamos Dios. Y de ahí pasaron una serie de cosas, y resumiéndolo, digamos que he vuelto a mis orígenes, lo cual para mí ha sido un auténtico golpe y baño de humildad. Al final, pues, he decidido en este 2025 volver a las sendas del cristianismo. Estuve considerando, tal como lo hacía cuando tenía 12 o 13 años, qué denominación o qué iglesia sería la más adecuada, sería la que pues reúne mayores, por decirlo así, cartas o avisos de estar más en lo correcto. Al final, de momento, pues he vuelto a la Iglesia Católica, que es donde yo pues me crié. Es un camino que no es fácil, porque hay muchas cosas que reconozco que no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, cosas como por ejemplo el papel que se le da a los dogmas y todo este asunto, esta exaltación de la figura de María, la Madre de Jesús, la Virgen María, y otros temas más como el asunto del papado, etcétera. Pero estoy en un proceso de aprender. Soy un aprendiz, soy una persona que aspira con humildad a conocer más de la Iglesia Católica, y supongo que pues
estaré ahí por un tiempo, aunque por supuesto que este mundo es como un puente, nuestra misión es ser caminantes y siempre iremos descubriendo más cosas y podemos cambiar también nuestras certezas. Eso es algo totalmente lícito y totalmente saludable también. Lo peligroso más bien es el anquilosamiento de nuestra espiritualidad y de nuestras ideas, ¿no? Y simplemente pues quedarnos en algo y cerrarnos a lo exterior. Yo ahora estoy más abierto que nunca a nuevas posturas en lo espiritual y en lo demás, y manteniendo ese mismo sentido crítico que pues se ha plasmado en el nuevo eslogan del programa de para la gente que no se lo cree todo. Yo tampoco me lo creo todo en el aspecto espiritual. Siempre hay que dudar y pues de ahí nace la continua búsqueda de conocimiento y de la verdad. Con la Iglesia Católica, por supuesto, hay muchos asuntos, hasta la propia revelación en la que yo creía antes hablaba en algún punto favorablemente del cristianismo, decía que tenía todo lo necesario para ser inmortal, que tiene buena parte del mensaje de Jesús y que de hecho Jesús ha fomentado el cristianismo de manera directa o indirecta, de alguna manera en todo este tiempo, ¿no? Y dentro de la Iglesia Católica pues hay cosas que siempre me fascinaron, el asunto de los milagros eucarísticos, lugares donde realmente se producen milagros como puede ser Lourdes, apariciones marianas, y una serie de asuntos que, si bien es cierto, también se producen hechos inexplicables en otras religiones, sobre todo cuando hay una gran carga de fe, por lo cual también puede ser parte de la influencia de la propia mente de las personas, pero el cristianismo y particularmente en la Iglesia Católica y también en la Ortodoxa, esto es algo mucho más marcado, es algo tremendo, increíble. Y bueno, esa es la nueva senda espiritual que he tomado. Reitero, eso no anula el sentido crítico y por supuesto en el programa seguimos y seguiremos tratando los temas de siempre y muchos otros más. Tengo por ejemplo en mente dentro de algunas semanas compartir también una entrevista sobre asuntos que tienen que ver con la medicina tradicional china. Y en general, hay muchas cosas, por ejemplo, que han salido ya para Arequipa, todavía no para Lima Sur, entrevistas bien interesantes y pues con ello vamos a continuar en este 2026, si Dios, las emisoras y la audiencia lo permiten. Misterios al anochecer. Bueno, creo que para cerrar el programa de hoy, vamos a ir con algo que nos gusta, los casos, efectivamente, los casos que tienen que ver a veces con fenómeno ovni, en otros casos pues con seres y circunstancias bastante extrañas, tanto así que hasta dudamos a la hora de ponerles una clasificación. ¿Qué les parece si nos vamos hasta la República Dominicana, un lugar llamado Bani, el 14 de agosto de 1976 en una hora tranquila, a las 17 locales, es decir, las 5 de la tarde? Los protagonistas de este asunto eran dos niños que estaban jugando con su perro en una zona que más bien era de ranchos rurales. De pronto el cánido, empezó a ladrar sin control, como si algo lo hubiera asustado. Y los niños se percatan de que detrás de una choza cercana ha aparecido, no se sabe de dónde, una criatura humanoide, pero muy extraña. Ellos dicen que les pareció similar a un robot, que comenzó a caminar con unos movimientos bastante rígidos. Los niños obviamente quedaron asustados y se fueron corriendo detrás de una valla de alambre. ¿Y cuál sería la sorpresa añadida cuando uno de ellos escucha un ruido extraño, pero ahora detrás de ellos? Y vio pasar una esfera negra de más o menos 1 metro de diámetro, que rodaba a alta velocidad sobre el suelo y desaparecía entre los matorrales. Para estos momentos, ese robot, o lo que fuera, había estado manteniendo su caminata con rigidez hasta que se perdió de vista justamente también entre la maleza en dirección hacia la cual se había ido esa esfera negra. Describieron a este personaje como no muy alto,
que estaba vestido con lo que parecía ser una camiseta roja ajustada y unos pantalones negros, y que la piel que se veía en sus brazos parecía verde y hasta escamosa. Los chicos decían que no podían observar adecuadamente sus ojos o su nariz, pero sí la boca, que parecía normal, parecía una boca como la de cualquier ser humano, y que tenía cabello, un cabello rubio, pero bastante crespo, que alrededor de su cuello además tenía como una especie de collarín, un collarín blanco, que parecía estar ahí como evitando que la cabeza se saliera o se cayera de su unión con el cuello. Esto le daba, por supuesto, una imagen aún más fuera de lo normal, más robótica, si cabe. Dice que cuando este ser caminaba, sus brazos no se movían al son del cuerpo, sino que se mantenían rectos a los lados, totalmente rígidos. El perrito nunca intentó acercarse a este ser, pero después del incidente se mostró muy nervioso y también muy agotado, falto de energías. Este caso fue recogido por Sebastián Rubiú Lamarche y también lo consignó entre sus grandes investigaciones y recopilaciones Albert Rosales, un buen amigo que, como ustedes saben, ha estado en varias ocasiones en nuestro programa y tiene también su página, su repositorio virtual Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena, altamente recomendado. Pero no es el único caso de encuentros con lo extraño de ese 1976, pero para el siguiente vamos a tener que irnos a un entorno bastante más lejano, tanto geográfica como culturalmente. Nos vamos al área de Shetsky, en la región de Sejasgan, en Kazajistán, que en ese momento no era un país independiente como ahora, sino que formaba parte de la Unión Soviética. Como decimos, 1976, mes de mayo. Serían las 11 de la mañana y un señor llamado Kamal Shunushov y otros 5 amigos habían ido pues hacia una zona de estepa a hacer algo que para muchos les da un infarto porque dicen maltrato animal. Habían ido a cazar lobos. Habían estado en esa zona desde muy temprano en la mañana, pero el ambiente estaba demasiado tranquilo, extrañamente tranquilo. Daba la impresión de que no había ningún animal alrededor, que estaban como que en una especie de entorno muy silencioso. Bueno, entonces estos hombres decidieron descansar y se sentaron en un claro del lugar, pero momentos después se topan con una extraña presencia, con una visitante inesperada. Se trataba de una mujer desconocida que estaba más o menos a unos 300 metros de donde se encontraban ubicados, pero no estaba ni sentada, ni parada, ni corriendo, sino flotando sobre el suelo. Ellos estaban sorprendidos, curiosos y un tanto asustados, preguntándose cómo era posible esto, cómo era posible una mujer en ese lugar solitario, descampado y flotando, sobre todo eso, flotando. Pero vencieron el temor y comenzaron a moverse hacia esa extraña aparición. Esta mujer o lo que sea, pues es como que advirtió esos movimientos y comenzó a alejarse de estos hombres. Ellos se dieron cuenta de que era imposible alcanzarla a pie, incluso corriendo, así que dispuestos a develar el misterio, tenían ahí sus motocicletas, se subieron a ellas y le dieron a toda velocidad para intentar alcanzar, no sabemos si atrapar, a esta especie de mujer flotante. En ese momento, Kamal miró a su alrededor y se dio sorpresa con pavor de que sus amigos parecían estar como congelados en el aire, como si los hubieran puesto en un estado de animación suspendida. Esta extraña mujer se sentó, igual flotando, con una postura como de meditación, con una pierna doblada debajo de ella. Pudo observar Kamal que llevaba un extraño vestido metálico de color plateado y que su cabello era largo y de unas tonalidades verdosas.
No pudo verle los ojos porque tenía una especie como de gafas, de lentes de color muy oscuro. Sus manos tenían guantes plateados y pues entonces Kamal igual era muy valiente o muy imprudente, pero intentó acercarse más y más, intentar hablar con ella, saber de quién se trataba, pero ella entonces, ya que tanta era la insistencia, inició primero la conversación y le habló en perfecto idioma ruso. Le preguntó en qué idioma deberíamos hablar. Lo cierto es que la voz al inicio parecía originarse como de detrás de él, como si alguien estuviera hablando detrás de Kamal, pero después la voz empezó a venir directamente de ella, pero Kamal afirma que no hablaba moviendo los labios, sino era un tema telepático o también había un sonido como de clic, como si en realidad tuviera algún dispositivo quizá tecnológico, una grabadora diríamos desde nuestra tecnología o algo así que estuviera utilizando esta entidad para contactarse, ¿no? Y pues Kamal continuó la conversación, intentó ser amable o quizá coqueto con este ser y le dijo algo, que, pues, ¿cómo decirlo en esos momentos? Le dijo, usted es una mujer muy bonita. Y pues entonces le hizo una pregunta que también era aún más desafortunada. Le dijo, ¿podrías quitarte los lentes, las gafas, para poder observar tus ojos? Y esta entidad le respondió que no, que era imposible quitarse esos lentes. Sin embargo, más tarde uno de los amigos de Kamal, que estaban como congelados, pero al parecer podían ver la escena, es decir, no estaban inconscientes, le dijo que en algún momento esta extraña mujer sí se había llegado a quitar brevemente las gafas y que detrás tenía unos ojos verdes y profundos, pero no ojos verdes como los de cualquier persona, sino totalmente verdes, sin pupilas, y que era imposible mirarlos directamente, una especie de ojos hipnóticos. Kamal continuó la conversación y le decía a la mujer, como que diríamos acá se la estaba tratando de gilear, una cosa increíble, ¿no? En estos sucesos que más bien tienen pinta de paranormales. Y le dijo, bueno, nosotros le comentamos, hemos venido a la zona para cazar lobos, aunque no hemos encontrado ninguno. Le preguntó a la mujer si conocía cómo eran los lobos, y ella rápidamente echó un vistazo alrededor de las inmediaciones y le dijo que es cierto que no había lobos alrededor. Y pues en ese punto la extraña conversación terminó, la mujer se fue, igual flotando, y Kamal y sus amigos, que habían salido de esta especie como de estado de congelación o de parálisis, pues también se fueron rápidamente. Después es como si Kamal hubiera salido de alguna especie de trance, se dio cuenta de lo extraño del asunto y se lamentó por no haber hecho preguntas más importantes a la mujer. Pero solo años después volvió a pensar en eso y se dio cuenta de que podría haber tenido un encuentro, desde su punto de vista, con algún tipo de entidad extraterrestre. Bueno, al regresar a casa, pues se encontró en el camino un grupo de geólogos, les habló de este encuentro y les preguntó si tal vez esta mujer formaba parte de su equipo, que quizá había estado flotando por algún tipo de ingenio tecnológico poco conocido, pero estos geólogos le comentaron que nunca habían visto una mujer así por esos lugares y que por supuesto no tenían ningún tipo de método de transporte flotante, ¿no? Bueno, esto lo consignó Peter Shukovsky y pues forma parte de esos sucesos extraños que ocurren en zonas en donde no necesariamente esperaríamos encontrarlas, como Asia Central. Vamos a finalizar con un caso de 2015 que pues ha quedado consignado en una de tantas páginas de internet de lengua inglesa y que no nos queda claro por el anonimato y porque pues son páginas que a veces son muy dadas también a fantasear y al sensacionalismo, pero parece interesante, ¿no? Parece sacado de una película de terror. Un encuentro
ni más ni menos que en las alcantarillas de una zona de California con una entidad que no parecía humana. Aquí aplicamos nuevamente el eslogan del programa para la gente que no se lo cree todo. Usted no se lo cree, amigo, yo de hecho no me lo creo, pero vamos a expresarlo. Vamos a contarlo. Como decimos, esto llega a una de tantas páginas de internet por una persona que no da su nombre, pero afirma que esto ocurrió en octubre de 2015, hace algo más de 10 años, en la zona de Elk Grove, en California. Un hombre se encontraba realizando su jornada laboral rutinaria en campo abierto, se dedicaba principalmente a ser pintor, refaccionar distintos espacios urbanos, cuando de pronto él asegura que escucha una especie como de explosiones, como de estallidos sónicos, como de cuando un avión rompe la barrera del sonido, y que esto pues había ocurrido a media tarde, es decir, una hora cuando había una luminosidad aceptable en el ambiente, y esto pues lo sintió como que era un ruido que venía del cielo. Así es que volteó y lo que observó fue una especie como de avión o de aeronave, pero le parecía que tenía algunos detalles inusuales y no se trataba de una ruta de vuelo habitual. Este estallido sónico se repitió varias veces más, se le estima que unas 3 o 4 veces, y de pronto este avión, entre comillas, este objeto, desapareció de la nada, como si lo hubiera tragado el propio aire, ¿no? Se desvaneció. Esto pues ya al testigo le pareció sumamente extraño, y pues en ese momento escucha que entre los arbustos cercanos hay unos crujidos, como si alguien estuviera caminando o estuviera observándolo por ahí. Pero era raro porque no era una zona como para que hubieran otras personas. Es así que, pensando que podía tratarse de algún animal o algo por el estilo, empezó a buscar una cámara de fotos que ahí tenía, pero antes que lo lograra, lo que emerge de entre los arbustos, con una especie como de gruñidos y sonidos, era pues una criatura que se acercó hasta estar a unos 9 metros del testigo anónimo, y era, según él dice, una especie como de persona, como de un ser humano, pero con rasgos que él los define como reptiles, algo así, como un reptil bípedo más bien. Y que este ser, al verse descubierto, se mete por distintas partes donde había la maleza, y por ahí cerca había un acceso a una alcantarilla cercana. Es ahí a donde ve que el ser se refugia, y bueno, como decimos, en un alarde de imprudencia, de temeridad, este señor anónimo pues agarra la linterna y va detrás del ser, ¿no? Lo cierto es que en determinado momento se le apaga, como en película de terror, la linterna, y escuchó un rugido al final del túnel. Cuando finalmente logró recuperar la linterna, logró estabilizar la luz, vio con mayor claridad justamente a eso, a ese ser que ahora estaba parado frente a él, mirándolo directamente con unos ojos brillantes, y que él pues lo describe como una especie de reptil humanoide, un híbrido entre humano y reptil, o un reptil bípedo. Decidió tomar una foto, sin embargo no lo consiguió, no sabemos si porque la cámara estaba atascada convenientemente o qué, pero la cosa es que no tiene ninguna evidencia de lo que dice, pero ahora sí se puso a correr y nunca volvió al área porque se imaginó que esas aparentes alcantarillas en realidad serían el refugio de estos seres salidos no sabemos de qué tiempo o espacio. Parece más una leyenda urbana, parece más bien una historia que alguien se inventó para enviarla a una de tantas páginas de misterios y cuestiones sensacionalistas en internet. Pero quién sabe, podría tratarse de otro de los grandes enigmas del mundo y de otro de los seres que nos acompañan sin que nos percatemos, hasta que se manifiestan en alejadas carreteras o en silenciosos caminos y en oscuros momentos. Este ha sido entonces, ya sea para Radio Arequipa Internacional,
el último programa de 2025. Nos estamos escuchando en 2026, como siempre, de lunes a domingo. Y en el caso de Radio Los Andes, el primero o uno de los primeros programas de nuestra edición de Lima Sur. Que tengan ustedes un feliz año nuevo, Dios los bendiga, y nos continuamos escuchando Misterios al Anochecer para la gente que no se lo cree todo. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.